y se va a estar recordando, celebrando el Día del Escultor Provincial, y para hablar sobre este tema y también sobre una muestra que se va a estar inaugurando el día viernes, está con nosotros Humberto Gómez Lozo. ¿Cómo está, Humberto? Gracias por acercarse. Bien, muy buenas tardes, Gustavo, a los amigos del canal y de la radio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. No, por favor. Y como decíamos, bueno, hay diferentes actividades, estuvimos repasando durante la semana en los diferentes programas. Van a haber actividades en la ciudad de Resistencia, algunas impulsadas por el gobierno, otros por el municipio y demás. En su caso particular, usted va a estar inaugurando una obra con ¿cuántas obras? Bueno, va a ser una exposición con 19 obras en fundición de aluminio y bronce. Que creo que eso es lo que va a llamar un poco la atención, que no es habitual ver. Exactamente, hacer en fundición de aluminio y bronce. Más para nosotros son hoy los distintos materiales, sobre todo los jóvenes, que tienen la audacia de ocupar distintos materiales, y audacia lo digo en el buen sentido, porque en el arte hay que tener también audacia para ser creador. Totalmente. Pero generalmente vos ves madera, mármol, metal. Claro. Pero en fundición, que también es un metal de bronce y aluminio, no suele ser fácil. Hace mucho tiempo que no se hacen esos materiales. Mire, claro, por lo general, o inclusive por ahí, lo que más vemos en las competencias, como por ejemplo en la Bienal, son trabajos en mármol. Claro, los últimos trabajos, o en metal también. O metal, como se hizo. En madera hace tiempo que no se... Es distinto el metal soldado. Es cierto. O como también el metal de chatarra, es decir, esos metales de desperdicios, de vehículos, de todo eso, se hacen esculturas. En este caso, es fundición. Así es que creo que, como hace mucho tiempo no se hacía, una posibilidad de ver estas obras en material. Totalmente. ¿Y cómo fue la elección de estas obras? ¿Les costó decir, bueno, esta podemos exponerla ahora, esta también? Y siempre hay una que va a quedar afuera, me imagino. Pero ¿cómo fue la elección? A veces sí, pero en este caso ninguna quedó afuera. Bien. Las 19 que hice en fundición van a ser expuestas. Perfecto. Y van a estar, dijimos, desde el viernes durante 10 días. 10 días. Durante 10 días van a estar en exposición a la mañana de 9 a 11:30 y a la tarde de 18:30 a 20 horas. Perfecto. Ahí en la Casa Museo, Avenida La Prida y López y Planes. Ahí, bueno, voy a estar yo por cualquier cosa que el público, el espectador quiera saber, quiera hablar conmigo, que a veces la gente quiere hablar con el autor de las obras para saber cómo llegó a esa obra. Exacto, no tenemos muchas veces esa posibilidad, es más, les diría que casi nunca tenemos esa posibilidad, a excepción por ahí, bueno, como decíamos, de la Bienal y demás, pero no siempre se da que uno tenga esa oportunidad, así que para aprovechar. O a veces la gente me dice, no, pero yo no entiendo de arte, yo no puedo ir a ver una exposición. No hay que ser entendido. En el arte, y por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la música. Claro. Y la música a uno le gusta y no sabe música, pero nos gusta. Y en escultura pasa lo mismo. Yo siempre doy el ejemplo que cuando va alguna persona a comprarme una obra y yo le coloco 6, 7, 8, 9 obras para que elija. Y me dice, elíjame usted. Le pregunto si la obra es para esa persona o es para hacer una atención. Le digo, si es para usted, usted elija, porque usted va a convivir con esa obra todos los días. Y usted tiene que tener algo que le guste y que no, porque yo le elegí y le dije que la obra es buena y quien sabe a usted no le gusta. Claro. Ahora, si usted me dice que para hacer una atención, sí me animo a elegirla, le digo, porque es así. El arte lo sentimos a través de la percepción y a través de nuestro interior. Claro. No hay que ser un gran entendido. Después en la parte técnica, eso, bueno, estamos nosotros los escultores que podemos llegar a ver algo, que una línea, suponete, no esté muy bien hecha. Bueno, eso podemos Claro, llegar. pero como usted dice, público, son cuestiones que es el ojo especialista de ustedes. Así es.
porque ya te digo, uno tiene que mirar y si le gustó, disfrutar de esa obra que nos gustó, tanto en dibujo, pintura, escultura o grabado, o lo que sea de las artes plásticas. Tal cual. Sí. Tal cual. Humberto, y la elección justamente de estos materiales tiene que ver con eso, de que no son muy habituales, digamos, o al menos en los últimos años no se vieron Sí, tanto no, en la... No. En un momento se me ocurrió hacer trabajos en fundición. Sí. Y preparé esta muestra, que hace muchos años que tengo estas obras. Y yo creo que es un buen momento para mostrar. El año pasado hice por mis 50 años, Sí, me que acuerdo. ahí hice Sí, distintos materiales. Mostré, mejor dicho, chatarra, mármol, madera, fundición. Fueron otros materiales. En este caso van a ser solo en fundición y el material es aluminio y bronce. Totalmente. ¿Y cómo, siempre le pregunto por ahí a los artistas, cuando ven su obra, ya sea, bueno, usted bien lo decía, ya sea dibujo o inclusive en el camino de la música o en su caso particular de las esculturas, cuando ven al público que se acerca, y es público, lo bueno de acá, siempre lo reitero, que no se encuentra por ahí en otros lugares, quizás sea por la costumbre de ver una escultura, lo bueno de acá de Resistencia y de toda esta región, es que se acerca toda la familia a una escultura. Así es. No solamente el especialista, no solo una persona grande o algún todas las curioso, edades. hasta los niños inclusive a veces se acercan pensando que es un juguete, pero la curiosidad... Y que son los más curiosos. Eso le iba a decir. Sí, los más desinhibidos para hacerte las preguntas. A veces las personas grandes tienen un poco de vergüenza de hacer algunas preguntas. Los niños no. Además son los grandes creadores. Picasso decía que los grandes creadores son los niños. Por eso él tomó algunas cosas de los niños para imponerlas en su obra. Perfecto. Así es que, y como vos decís, la gente responde muy, muy bien a las muestras. Yo siempre agradezco que me acompañen, porque el artista, el escultor, el pintor, el dibujante, los que ponemos algo, yo personalmente quiero que el público, que la comunidad vea lo que hace este chaqueño que tuvo la suerte de tener un reconocimiento en el país y a nivel internacional. Sí, por supuesto. Entonces, quiero que la gente vea y me acompañe, y tengo muy, muy buenas respuestas. Soy un agradecido a toda la gente que me acompaña en cada una de las inauguraciones. Y hablando de eso, Humberto, del recorrido, de estos más de 50 años de carrera, bueno, recuerdo que la última vez que vino también hablábamos de el reconocimiento por parte de la Cámara de Senadores, bueno, la exposición del Museo Nacional que recién estuvimos hablando fuera de cámara. Sí. ¿Imaginaba este recorrido así de ya sea de reconocimientos, pero por otro lado, y salvando las distancias, también el reconocimiento en el diálogo con la gente? ¿Imaginaba todo este camino con tantas aristas? No, jamás me imaginé, y te digo, yo no puedo separarlo a Fabriciano, hermanos de sangre y en el arte. Nuestra madre nos hizo estudiar arte. Mira. Nosotros no sabíamos que nos llevaba un día a la Academia de Bellas Artes. Bueno, ella habló ahí con la secretaria y nos dijo: desde mañana ustedes vienen a estudiar a este lugar. Bueno, empezamos, claro, y nos empezó a gustar. ¿Qué edad tenían ahí? Y ahí yo tendría 19 y Fabriciano 17. Ajá. Sí, y nos empezó a gustar. Y sobre todo, siempre en los cursos está el que se distingue en pintura, en dibujo, en grabado. Fabriciano y yo creo que nos distinguíamos en la escultura, porque trabajábamos con arcilla y nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con arcilla. Sí, entonces, bueno, nos empezó a gustar. Y en tercer año, el profesor Mauro Glorioso, gran escultor, nos dijo a los dos: se ve que algo vio. Muchachos, si alguna vez se van a dedicar al arte, dedíquense a la escultura, les va a ir bien. Mirá. Así nos dijo. Y era ahí en los primeros... Y estábamos en tercer año. Es decir, eran 7 años la carrera. Un visionario el profesor. Sí, evidentemente, sí. Y bueno,
Y eso nos entusiasmó más todavía, de que un profesor te diga de que te está demostrando de que andábamos bien en nuestra materia. Teníamos, por ejemplo, Ricardo Jara o Julio Salazar. Ricardo ya no está con nosotros, grandes artistas. Ellos veían un dibujo, una línea te tocaban y te decían, ahí se arregló, porque sobresalían. Bueno, Ricardo, voy a usar un término, era bueno en todo. En dibujo, en pintura, en escultura, en grabado, era el fuerte de él, fue uno de nuestros grandes grabadores chaqueños, que creo que a veces lo tenemos un poco olvidado. Fue realmente, como chaqueño, fue el grabador. Y entonces nosotros nos entusiasmamos. Sí. Y bueno, y otra cosa que siempre recuerdo. En cuarto año, mientras estudiábamos historia del arte, en un momento la profesora dice, vamos a estudiar, estábamos estudiando los artistas chaqueños. Sí. Bueno, y dice en un momento, vamos a empezar con escultura y con el primer escultor que nació en el Chaco. Porque nosotros teníamos grandes escultores, como Juan de Dios Mena, don Carlos Echenones, y otros escultores, Mariscal, y busquen material. Y empezamos a buscar y no encontrábamos obras de Crisanto Domínguez. Tal es así que en la ciudad tenemos 3 esculturas de Crisanto. Una tiene el Fogón de los Arrieros, otro el Museo de Bellas Artes y otra la Asociación de Canilitas. El primer escultor chaqueño, lamentablemente. Bueno, a raíz de eso, que no encontrábamos material, nada con respecto a Crisanto, yo me dije, si yo alguna vez tengo un reconocimiento en el país, yo voy a dejar en un lugar de Resistencia 20 obras. Nunca tampoco me imaginé que tendría este lugar gracias al arquitecto Carlos Alave, que lo recuerdo. Nunca me imaginé. Y hoy dejo como un patrimonio de la ciudad, 30 obras van a quedar en ese lugar. Sí. Por eso te digo cosas que nunca hubiera soñado. Sí. Ni tampoco, yo siempre dije, me gustaría tener un reconocimiento en el país. Y participaba de los salones, los concursos en la Argentina. Hasta que un día, sin querer, se me dio mi primer viaje a Europa, que fuimos con Fabriciano. Él ya había estado en Europa y volvió y me trajo a un lugar donde me podía inscribir para participar. Mejor dicho, en 3 lugares, que eran Cortina d'Ampezzo, y Bardonecchia en Italia. Y después en Finlandia también, otro lugar. Y participamos en los 3 lugares, que te digo, de ahí siempre recuerdo, viene la idea de los concursos de las hoy bienales. Claro. Porque, no sé si te acordarás, que se inicia en la plaza los concursos anuales, que eran en madera. Bueno, nosotros volvimos de Europa con la idea de alguna vez hacer en Resistencia ese tipo de concursos. Y bueno, fue en el año 1987 y en 1998, con un grupo de amigos, logramos realizar esa idea que habíamos traído de Europa. Porque yo aclaro esto, porque hay gente que alguna vez, más de una vez me dice, ¿y usted y Fabriciano que fueron los creadores? No fuimos los creadores, trajimos la idea para hacerla en Resistencia. No quiero dejar en claro eso. Que por las dudas. Sí, que alguien diga, sí, esto ya se hacía en Europa. Claro, pero trajimos la idea, te digo, yo... Pero y aquel concurso de Europa también era así, con toda la gente alrededor, dando vueltas. Era libre, sí. Pero en Resistencia, en los primeros concursos, primero y segundo iba poca gente. A partir del tercero, e inclusive empezamos a tener el apoyo de empresarios, de comerciantes, porque vieron que era una cosa realmente seria y responsables. Sí, yo te digo, cuando vinimos con Fabriciano, que empezamos a movernos a ver si podíamos hacer, claro, nos encontramos que había que pagar hotel a 30 escultores, desayuno, almuerzo y cena y premios.
Claro. Había que juntar algún dinero y se nos hacía difícil. Pero bueno, encontramos los amigos que apoyaron esta idea. Se fueron alineando los planetas, como Exactamente. se suele decir. Costó hacer el primero, pero se hizo, que fue lo importante. Ujú. Y de ahí hoy tenemos las bienales que son reconocidas en el mundo. Tal cual. Usted me preguntaba si yo recuerdo, no recuerdo una obra en sí, pero me acuerdo que sí, las primeras eran en madera, íbamos con los colegios, claro, sí. a recorrer, Sí. Algo impensado ahora, teniendo en cuenta lo que se transformó la Bienal, la gran convocatoria que tiene. En su momento iba mucha gente, pero uno nunca iba a pensar que se iba a transformar en los cientos y miles que van día a día en la actualidad. En su momento me acuerdo, uno iba, me acuerdo de ir con el uniforme y volvía con el polvillo de la madera. De la madera. Y en algún momento se empezó a hacer en mármol también, sí, así es. Sí. Me acuerdo, no sé, usted me dirá si mi memoria no me falla. Una vez, siempre se hace en invierno por ahí para aquellos que no lo saben, pero si no recuerdo mal, reitero, una vez en una noche, o un evento especial dentro de la Bienal, hasta inclusive se intentó hacer escultura de hielo. Yo no sé si esto es solamente mi imaginación. No, te digo. ¿Cómo fue? En pleno verano. Ajá. Bueno, voy a recordar para la gente que no sabe. Sí. Nosotros teníamos un equipo con Fabriciano y Walter Sotelo, tres chaqueños que nos íbamos. Fuimos a Europa, a Japón, a Estados Unidos, a hacer esculturas en nieve y en hielo. Sí. Bueno, uno de los viajes que íbamos a ir al concurso olímpico a Noruega, que en el anterior en Francia habíamos ganado ya la medalla de plata olímpica. Ajá. Estábamos a un paso de pelear la medalla de oro olímpica. Bueno, a alguien se le ocurrió que hagamos escultura en hielo en pleno enero y lo hicimos aquí en Resistencia. Ahí está entonces. Exacto, lo hicimos, sí. En el parque que lleva el paseo Hermanos Aldo y Efraín Boglietti, ajá, que está en La Prida al 100 más o menos. Ahí hicimos, fue una cosa rápida porque con los 40 grados, 45 de calor, no tenía oportunidad. Pero hicimos la demostración que era distinto la manera de trabajar en nieve y en hielo. En hielo podíamos usar motosierras. Claro. Sí, y el trabajo grande lo hacíamos con motosierra. Tenés muy buena memoria, que te acordás. Sí, no, algo. Intentamos hacer esculturas en hielo. Perfecto, perfecto. Porque, bueno, como desde el año 88, fuimos a hacer escultura en nieve y en hielo. Fuimos a Canadá, a Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Japón, Noruega, es decir, distintos países que en invierno, el invierno de ellos, que es verano nuestro, es muy normal hacer este tipo de concursos en nieve y en hielo. Es que sí, uno lo suele ver, no sé, en películas o en muestras internacionales y lo ve muy lejano. Además son unos castillos impresionantes. En Sapporo, Japón, me acuerdo, en el lugar de trabajo, tenían un castillo que vos entrabas, recorrías todo por dentro. Espectacular. Sí, tal cual. Sí. Y en Japón, por primera vez, nosotros participábamos y por primera vez un equipo latinoamericano era invitado, porque habíamos ganado la medalla de oro olímpica en el año 94 y en el 98... como dice Humberto, son los Juegos Olímpicos de invierno. Muy uno está acostumbrado a que sean los Juegos Olímpicos de verano, que son atletismo y otras disciplinas. En los Juegos de invierno está la parte deportiva y la parte cultural. Exacto. Donde está la danza, escultura y hay otras series de partes culturales que se realizan. Y bueno, ahí tuvimos la suerte de ganar primero en Francia la medalla de plata y luego lo máximo a nivel internacional, que es la medalla de oro olímpica. Tal cual. Humberto, nos quedaríamos el programa entero. Le agradecemos que se haya acercado. Por favor, reitere la invitación. Viernes. Les agradezco a ustedes, por favor, por invitarme, y la invitación es para toda la comunidad, todos Resistencia, el viernes
a las 20:30 vamos a recordar el Día del Escultor Chaqueño con una exposición de 19 obras de quien les habla, de Gómez Lollo. Y va a ser recordarlo también a Fabriciano, porque se pone esa fecha porque es el día del nacimiento de Fabriciano. Así que una vez más, muchas gracias, muy buenas tardes. Perfecto, muchísimas gracias y ya lo saben, este viernes, y si por ahí, por alguna razón, tiene ya agendado algún otro evento, bueno, recuerden que pueden ir a la muestra, porque va a quedar ahí por 10 días las diferentes horas, así que a aprovechar, y de paso, como bien decía Humberto, se pueden acercar y charlar con él, algo que reitero, no siempre uno tiene la oportunidad, charlar, y les cuenta, como recién estábamos aprovechando, ¿no es cierto? Y nos contaba un poco cómo fue este camino de trabajo, y vaya que fue fructífero, si se quiere, así que gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes.